Muy buenos días a todas, bendiciones. Le damos gracias al Señor que nos ha dado vida y que podemos alabarlo, que podemos disfrutar de estudiar su palabra. Este mes de noviembre iniciamos un nuevo mes y queremos estudiar un poquito sobre Primera y Segunda de Timoteo, unos libros hermosos, cartas de Pablo a Timoteo que nos van a ser de gran bendición, y tenemos varios temas para este mes de noviembre. Primero que todo quería decirles que es muy importante conocer un poquitito sobre el libro que uno va a estudiar. Generalmente en la mayoría de las Biblias al principio hay una introducción que nos habla un poquito de lo que este libro nos va a enseñar. Y por ejemplo, en estas cartas a Timoteo, nos habla que Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo. La primera carta todavía no estaba en la cárcel, y en la segunda carta a Timoteo, Pablo ya estaba encarcelado y era su última reclusión que él tuvo en Roma. Estas cartas se escribieron aproximadamente de los años 62 a 67 después de Cristo. En este tiempo estaba el emperador Nerón, que como ustedes tal vez recuerdan fue un emperador muy malo, que hizo mucho daño a todos los cristianos. Y en ese tiempo era cuando encarceló a Pablo en Roma, y finalmente Pablo fue ejecutado por Nerón. Y antes de su muerte, él escribe la primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, cartas conocidas como epístolas pastorales. Esta se la escribe a Timoteo, que en ese momento era el pastor de la iglesia de Éfeso, una iglesia muy grande, muy prominente, que había sido fundada por Pablo en el año 53 después de Cristo. Pablo envió a Timoteo a esta iglesia para apoyar a los líderes, ya que estaban llegando muchas enseñanzas falsas. Y en esta le da consejos, lo anima, le ayuda a saber cómo enfrentar esas enseñanzas falsas, y sobre todo le habla, le exhorta a aferrarse a la fe. Entonces, este es el primer tema que vamos a tratar en este mes. De aferrarse a la fe, que Pablo le viene a hablar a Timoteo. Podemos leer en 2 de Timoteo 1:5, que nos dice: porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. En otras versiones nos dice la fe no fingida, que primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro, de que también tú la tienes. Entonces le está hablando a Pablo de una fe a Timoteo, de una fe no fingida que él tiene. Y entonces de esto queremos hoy tratar. Queremos hablar primero de que Pablo amaba a Timoteo. Timoteo era su amigo, fue su compañero de viaje en varios viajes misioneros, era su hijo en la fe, y ya como dijimos, Pablo lo había enviado a la iglesia de Éfeso para que él estuviera apoyando a los líderes de esa iglesia. Y Timoteo estaba pasando momentos difíciles, estaba enfrentando presiones muy grandes, conflictos, desafíos de la iglesia y también de la cultura que la rodeaba, porque era una cultura muy pagana. Y Pablo sabía
que esta era su última carta, la última carta que él escribía. ¿Qué le escribiríamos nosotros a nuestros seres queridos sabiendo que nos queda ya muy poquito para morir? Entonces, por eso estas cartas son muy especiales, porque los consejos que trae, las advertencias, todo lo que Pablo le escribe a Timoteo nos sirve muchísimo a nosotros hoy en día. Y en 2 de Timoteo 4:6, Pablo le habla de que está pronto a morir, que ya él sabe que está pronto a morir. Y entonces le escribe todos estos consejos a Timoteo. Dice que le da consejos, lo anima, le advierte de los falsos maestros y le dice cómo reconocerlos y también cómo enfrentar esos falsos maestros. Y sobre todo le exhorta a aferrarse a la fe, una fe sincera, una fe no fingida, que permanezca firme al servicio de Dios y que soporte todos los sufrimientos. Entonces, vea, Pablo le habla para que él pueda reconocer esos falsos maestros, le da consejos, lo anima y sobre todo lo exhorta a aferrarse a la fe. Y hoy también Pablo nos exhorta a nosotros a aferrarnos a la fe. Yo me preguntaba, ¿qué es una fe fingida? ¿Cómo será una fe fingida? Y podemos, estudiando la palabra, encontrar cómo los fariseos, los maestros de la ley, en el tiempo de que Jesús estuvo, Jesús les decía hipócritas, porque ellos aparentaban tener una fe, pero vivían en desobediencia, no honraban a Dios. Y el Señor les habla en muchos pasajes para que ellos no aparenten, cuando oren, dice, no sean como los hipócritas que oran solo para que los vean. Cuando ayudan, no sea como... Así hablaba el Señor Jesús, y es una fe fingida. Cuando asistimos a la iglesia, cuando cumplimos con todo, pero vivimos en desobediencia, no vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, tienes una fe no fingida, una fe sincera. Estos religiosos no tenían amor ni tenían compasión. Eso el Señor lo recalca muchas veces. La fe sincera está basada en el conocimiento. Estos fariseos tenían conocimiento, pero no vivían la fe. Nosotros tenemos que tener la fe basada sí en el conocimiento de su palabra, pero vivir lo que dice su palabra. Eso nos va a dar bases firmes en la fe. Si nosotros conocemos la palabra, conocemos lo que dice, lo que el Señor quiere de nosotros, lo entendemos, eso va a darnos esas bases para tener una fe firme. Pablo tenía una fe firme. Recuerden que él perseguía a la iglesia y él tuvo un verdadero encuentro con Jesús porque él no sabía quién era Jesús. Él tuvo ese encuentro y a partir de ahí él tenía una fe tan sincera que él pasó por sufrimientos grandísimos, azotado, apedreado, encarcelado. Cuando iba a predicar a otros países, el barco naufragó. Tuvo tantas circunstancias difíciles, pero su fe fue firme, su fe fue sincera, porque él había tenido ese encuentro real con Jesucristo. Entonces no era una fe fingida, sino era una fe real. Y él escribe sobre esa fe y dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba
desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Entonces Él habla de esa fe que es por gracia, que Él nos eligió, nos hizo parte de su pueblo santo. Nosotros no hicimos nada para merecerlo. Fue Él en su amor que lo planeó. Ya Él nos amaba desde antes de la creación del mundo y nos mostró ese gran amor por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, porque Él destruyó a la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado la vida eterna. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Esas son bases donde nosotros podemos pararnos firmes para tener una fe genuina, una fe en Jesucristo, que nos va a sostener en medio de los sufrimientos y de todo tipo de aflicción que venga. Una fe que no es sincera, esa fe ante los problemas, hasta ahí va a llegar. Pero una fe sincera, aunque tengamos que pasar situaciones difíciles, enfermedades difíciles, vamos a mantenernos firmes en la fe. Y como les decía, Pablo sabía de lo que estaba hablando, porque él había sufrido, él había pasado y estaba en ese momento en la cárcel, injustamente. Ahí estaba y estaba próximo a ser sacrificado por este emperador Nerón. Hay algo muy importante que quiero recalcar en esta enseñanza. Es lo que leímos ahora, esa fe sincera que habitó, dice, en su abuelita Loida y en su mamá Eunice. Una fe sincera. Dice que el papá de Timoteo era griego y probablemente no era cristiano, por eso no es nombrado en este versículo. Nombra a su abuelita y a su mamá con una fe sincera. Timoteo es un ejemplo de alguien que desde niño fue influido por su abuelita y su mamá, creyentes sinceras en Jesucristo. Pablo conoció a Eunice, conoció a Loida, conoció a Timoteo en la ciudad de Listra. Nosotros debemos de proponernos moldear con nuestros valores, con nuestra vida a los que nos rodean. Que lo que ellos puedan ver en nosotros pueda crear una fe genuina, como la fe de Timoteo. ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué es lo que vale para nosotros? ¿Es lo material? ¿Es la fama? ¿Es la apariencia? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que ven en nosotros? ¿O ellos ven que vivimos realmente la palabra del Señor? Que eso es lo que va a hacer que tengan una fe genuina, una fe sincera. Que ellos puedan ver el gozo que tenemos, el servicio, nuestra manera de tratar los asuntos problemáticos en la familia, en la iglesia, donde quiera. ¿Cómo somos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reflejamos a Jesús en nuestras vidas? Eso es lo que va a hacer que podamos nosotras moldear Timoteos. Imagínense, Eunice y Loida no se imaginaron que ellas, al vivir como vivían, dando el ejemplo a Timoteo, iban a formar un gran discípulo de Jesús, iban a formar un siervo del Señor, que iba a poder pastorear una iglesia tan grande, una iglesia tan prominente como Éfeso, y que iba a soportar todo lo que ahí él tuvo que soportar. Por eso nosotras debemos de moldear a nuestros hijos,
nietos, a todos los que nos rodean. Y ahí mismo en Timoteo podemos encontrar varios versículos en los que Pablo le habla a Timoteo para que él viva en esa fe genuina. En Timoteo, primera de Timoteo 1:5, dice: el propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Una fe sincera. Primera de Timoteo 1:18-19 dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia. Para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia. En primera de Timoteo 4:12 le dice: evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, de portarte, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Vea qué lindos consejos le da Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Segunda de Timoteo 3:15. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Qué lindo. Después Pablo le dice en segunda de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he llegado al término de mi carrera y me he mantenido fiel. Qué hermoso. El Señor hoy quiere que nosotros tengamos esa fe genuina, que nuestra fe no sea fingida, porque una fe fingida no va a formar Timoteos. Que el Señor quiere que nuestros hijos, nuestros nietos, los que nos rodean, sean Timoteos para que sirvan en su obra. Así que pidámosle al Señor que nos ayude, que nuestra fe esté basada, firme en lo que creemos, lo que Jesús hizo por nosotros, que estemos tan seguros de lo que Él hizo, que sepamos que el día que Él nos llame, vamos a ir a vivir con Él, que nuestra fe sea genuina, sea sincera, demuestre obediencia a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón.